Vamos a poner el tema sobre la mesa. En una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se detectó que la actual administración del gobierno federal identificó operaciones inexistentes o simuladas por más de 500 millones de pesos por parte del gobierno de Chiapas cuando era gobernador Manuel Velasco, actualmente senador por el Partido Verde. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿habrá sanciones para el exgobernador, ahora aliado de Morena, o todo quedará en la impunidad? Saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y al analista de Mega Noticias Víctor Hugo Hernández. Excelente tarde para los dos, el tema ya está en la mesa. Gracias, Lidia, gusto en saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Te saludo, Raúl, buenas tardes. A ver, combate a la corrupción. A ver, se ofreció, se dijo, fue parte de la frase de la campaña, convenció a muchos de que realmente habría un combate frontal a la corrupción. Sin embargo, lamentablemente en la mitad del sexenio del presidente López Obrador y meses que lleva ya adelante, sí, el combate a la corrupción ha quedado simplemente en eslogan. En discursos. Tienes toda la razón. No hay evidencia clara de que haya un combate a la corrupción. Ni los casos más emblemáticos de la lucha contra la corrupción, que es el caso Lozoya, ni siquiera está completamente concluido, ¿no? Entre ese juego que hubo entre los derechos que se le estaban otorgando a Lozoya, precisamente el criterio de oportunidad para que pudiera denunciar hacia arriba a sus socios, pues finalmente todo ha quedado en esto. Pero hay un caso que me vale la pena de alguna forma mencionar y que ya lo decía Lidia. Mexicanos contra la Corrupción, en una investigación muy interesante, bueno, pone sobre la mesa lo que ya se sabía. Pone sobre la mesa con documentos, con datos, lo que ya todo mundo sabía, que el gobierno de Manuel Velasco en Chiapas fue un verdadero cochinero, que fue una desviación de recursos a manos llenas, que se sacaron dinero, se crearon empresas fantasma para vaciar las arcas del estado de Chiapas, una verdadera tragedia para uno de los países más pobres también de este país y donde representante del Partido Verde hizo lo que quiso, Víctor. Y uno de los estados, el estado más pobre del país, por eso es tan penoso y vergonzoso esto, mi querido Raúl, porque estás hablando de verdaderos vividores de la política. Estos personajes son indeseables e impresentables. Lo recientemente pasado entre Manuel Velasco, Alito Moreno y Laila Sansores no revela más que la cochinero que tenemos en cuanto a políticos se refiere, que solo son capaces de sacar los trapos al sucio, los trapitos sucios y las cosas oscuras cuando les conviene para sus intereses políticos, no para limpiar al país, no para hacer un país más ético y más justo, sino simplemente para utilizar toda esta porquería que todos tienen para poder seguirse encumbrando políticamente hablando. Y aquí también, sinceramente hay que decirlo, lo que vemos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, me da la impresión de que simplemente estamos viendo una especie de pactos acordados, donde entran los aprecios de diferentes maneras. En el caso de Manuel Velasco me queda claro que el aprecio que el presidente tuvo en su momento por su abuelo, Fernando Coello, que tengo entendido fue un cacique de Chiapas que también le dio todo el apoyo en su momento, le ha servido de salvoconducto para que este hombre pueda vivir como parásito del sistema, porque eso es lo que ha sido, un auténtico parásito del sistema. Y así se la llevan, mi querido Raúl, a la frase de Juárez, ¿no? A los amigos, justicia y gracia, y a los que no son amigos, pues la justicia a secas. Pero ya vemos que en política no solo hay amigos, hay hermanitos, hay compadres, hay amigazos, compañeros del alma. Así es. Y yo quisiera ampliar un poquito esto que estamos viendo, que es precisamente este reportaje de Mexicanos contra la Corrupción. ¿Por qué es relevante? Porque no solamente habla de dichos, Víctor, porque aquí se muestra, por ejemplo, esos documentos de la investigación que está haciendo el SAT, la Secretaría de Hacienda directamente a este desvío de más de 1.600 millones de pesos del gobierno de Chiapas, a través, ya sabes, por ejemplo, esa fachada que está viendo usted en la fotografía de la imagen que nos presenta producción, sí, esa fachada, esa vivienda recibió más de 140 millones de pesos, sí, de un servicio que le dio al gobierno de Chiapas. Ahí están terrenos baldíos, vecindades,
casas con techo de lámina, ¿sí? Que eran la sede supuestamente de oficinas, ¿sí? De empresas o de comercios que le vendían servicios al gobierno de Chiapas. Y eso no fue una vez, no fueron dos, no fueron tres, ha estado documentado, ¿sí? De que este problema de empresas fantasma fueron durante muchos años del gobierno de Manuel Velasco. Pero el Partido Verde, que ahí es precisamente Manuel Velasco, de donde viene pues todo este cochinero. El Partido Verde, fíjate qué desperdicio, Víctor. Uno de los, que el nombre que tiene, que para mí es uno de los mejores nombres para un partido político, pero que desde su fundador, Jorge González Torres, hace muchos años, allá por 1978 aproximadamente, con un estandarte de la Virgen de Guadalupe y el vestido todo de blanco, tú te acordarás de él, ¿sí? Y su hijo viviendo como verdadero magnate en Quintana Roo, precisamente, el Niño Verde, que heredaron, o sea, es un partido de familia. Es una franquicia, Raúl, no estamos ante un partido, estamos ante una franquicia política que se utiliza, se vende, se renta, se corrompe, en fin, y que ha servido de paraguas para múltiples negocios y trapacerías en este país. Y que desgraciadamente los otros partidos, incluyendo Morena, lo han permitido y lo solapan y lo toleran. ¿Por qué? Porque al final del día la política es descarnada en ese sentido. Si me ayuda con simpatías y con votos, si me hace adeptos, si me hace trabajo sucio, bienvenido. Ese es el nivel de política que tenemos, Raúl. Así es, y bueno, y lo más vergonzoso en todo este tema, Víctor, es que a pesar de que, digamos, se ha descubierto por parte de la Secretaría de Hacienda de este gobierno de López Obrador, ¿sí? No hay una sola denuncia en contra de Manuel Velasco, ¿sí? Y él solamente... Así es. Como no la hay contra Peña Nieto, como no la hay contra tanto otro político rapaz que ha saqueado a este país, lo que habla de lo que te decía al principio, Raúl, hay un pacto. No me queda la menor duda de que hay un pacto con del actual gobierno en el que está perdonando a unos y castigando a otros, bajo el argumento de que hay que hacer valer el proyecto de la 4T. Pero vaya, qué castigo le pega, qué culpa tenemos los mexicanos de esto. Así es, y de ahí yo concluyo básicamente con estas reflexiones que hay, ¿no? A ver, primero, un Partido Verde que ha servido para hacer alianzas, que ha crecido y que lo único que busca es precisamente el poder, el dinero, y que lo han hecho muy bien, con alianzas con diferentes situaciones en diferentes circunstancias. Y como tú lo decías, Morena no es la excepción. El Partido Verde se ha aliado en Morena en muchos lugares, pero precisamente para aumentar esta capacidad de negociación, de hacer negocios, como queda demostrado en este reportaje, y simplemente de poder. Una desgracia que tenemos de este tipo de políticos, Víctor, que lamentablemente hemos tenido muchos a lo largo de los últimos años, pero que en este sexenio, que ofreció combatir la corrupción, que ofreció ir tras los que saqueaban el dinero público, lo que ha hecho, por ejemplo, esos sobres que vimos que se le entregó David León, un colaborador de Manuel Velasco, que dice que no trabajaba en el gobierno, pero que tenía incluso oficinas en el gobierno de Tuxtla Gutiérrez y que era el punto de comunicación con muchos reporteros y medios de comunicación. David León, que luego fue el que grabó dando y entregando dinero en efectivo, sobres de dinero en efectivo al hermano del presidente López Obrador, a Pío concretamente, y a Martín. Él mismo grabó esos videos que luego se difundieron a través de Latinus y que, bueno, provocaron gran escándalo. Todo esto, todos estos personajes, Manuel Velasco, David León, sí, de alguna forma saqueadores profesionales del dinero, y el gobierno público, y el gobierno, el dinero público, y el gobierno de López Obrador ha venido tolerando, los cubre con un manto de impunidad, sí, y lamentablemente, pues simplemente confirmamos lo que se ha dicho tantas veces. Lamentablemente no son iguales, pueden ser hasta peores. Hasta peores. Mira, Raúl, en cualquier otro país más decente en cuanto a su democracia, con más valores y con más
pues con más valores democráticos, estos personajes ya no solo estarían en la cárcel, estarían en el ostracismo social, o en el caso de Alito Moreno, también este otro personaje impresentable del PRI, ya debería de estar pensando en su salida, al menos el partido debería estar pensando en su salida urgente. Pero no, eso no pasa en este país, donde esta clase política en general tiene otro código, tienen otros códigos, tienen otros valores éticos y tienen otra visión del mundo, donde el dinero campea, las traiciones también, y nosotros los mexicanos somos lo último de la lista, lo último en cuanto a las necesidades y los objetivos para hacer un México mejor. Lo que importa es el negocio. Ya lo decía alguien más, México S.A. al servicio de esta clase política rapaz que las generaciones futuras no van a perdonar. No van a perdonar. Y mira, ahorita mencionaste a Alejandro Moreno, el presidente del PRI. Sí, después de este escándalo donde se da a conocer estas grabaciones que da a conocer la gobernadora de Campeche hoy, donde se escucha además un vocabulario soez, no, un bueno, vocabulario... te habla de la manera como son, Raúl, de la educación, de sus valores, del civismo, en fin. Esos son los líderes que tenemos. Lamentablemente, y no, además de la forma de expresión, bueno, lo que se dice, ¿no? Este tema a mí en lo particular, y leía hace un rato artículo 19, este organismo que pues busca defender a los medios de comunicación, a los representantes, sí, y esa expresión de Alejandro Moreno de que a los reporteros no hay que matarlos a balazos, sino hay que matarlos de hambre, sí, me parece que muestra claramente el nivel de política, el nivel de degradación que hay de parte de los políticos en temas tan delicados como esto. Lamentablemente son las noticias, lamentablemente es lo que hay. Lamentablemente tenemos a un Manuel Velasco, tenemos a un David León, tenemos a su compadre que es el presidente del PRI, Alejandro Moreno, porque Manuel Velasco y Alejandro Moreno son compadres. Ya no, ya están peleados, ya pues ya salieron los intereses ahí a relucir. Sí, pero Manuel Velasco durante muchos años, bueno, fue el padrino del hijo menor de Alejandro Moreno, cuando los dos eran gobernadores, el de Alejandro Moreno de Campeche y Manuel Velasco de Chiapas. Sí. Entonces, fíjate, Raúl, perdóname que te haga este comentario que me viene a la mente. Uno, primero, bueno, este personaje que dijo que habría que matarnos de hambre a los periodistas, yo diría que a este tipo de políticos hay que matarlos con el voto, con el no voto, hay que desaparecerlos para siempre del sistema. Esa sería mi primera observación. Y la otra, me llamó la atención el presidente hoy con su comentario de que decía que independientemente de las filias políticas, la relación personal podría ser otra. Fíjate nada más los niveles como se mueve esta clase política. Lo que dio a entender el presidente es, puedo estar ante sátrapas, ante ladrones del país, pero es política. Por el otro lado, me puedo llevar bien con ellos en su calidad de personas, porque esto no es personal, es política. Fíjate qué declaraciones tan interesantes que nos ayudan a entender cómo los políticos en general visualizan las relaciones. Quiere decir que tú puedes ser un sátrapa, un ladrón, un robador de recursos públicos. Pero si eres buena persona, pues siempre serás mi amigo, ¿por qué no? Independientemente de que en política no nos llevemos. Fíjate nada más los niveles, Raúl. Sí, realmente es muy degradante lo que ha venido pasando con este asunto. Y bueno, pues simplemente cierro con esta reflexión, ¿sí? El sexenio de la lucha contra la corrupción, lamentablemente, hasta el momento se ha quedado muy corto con las acciones concretamente en contra de la corrupción. Y así empezamos con el caso de Manuel Velasco y podemos terminar con Manuel Bartlett y podemos terminar con la exsecretaria de la Función. La lista es enorme, es larguísima y lamentablemente, como tú dices, el ciudadano de a pie, siempre quedamos al final de la prioridad de los políticos que simplemente primero ven sus intereses, luego sus intereses y luego sus intereses. Totalmente de acuerdo. Primero sus intereses y al final sus intereses. Un México al servicio de ellos mientras este pobre México aguante. Raúl, un saludo. Gracias, Víctor. Ya es viernes.